Licenciado, buenos días, bienvenido. Recordarle que tiene 5 minutos de exposición libre. Si no puede redondear sus ideas en esos 5 minutos, entonces le damos 2 minutos adicionales. Pasados los 7 minutos, entramos en la ronda de preguntas de parte de los honorables miembros del Consejo de la Magistratura. El reloj está corriendo ya. Que haga uso de la palabra. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente constitucional de la República. Mi saludo extensivo y de manera especial a los demás distinguidos y honorables integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura, este alto órgano constitucional que hoy tiene funciones de mucha trascendencia para el país en ocasión de lo que es llenar las vacantes de estos miembros del Tribunal Constitucional, y desde ya podemos augurar que definitivamente la labor no será sencilla, será difícil, toda vez que no hay duda han pasado muchas personas con muchas condiciones. Yo creo que es mucho el material. Puedo decir en principio que tengo unos 29 años de ejercicio profesional, mi condición de abogado, de manera concomitante. También he venido desempeñando una labor desde sociedad civil, desde diversas organizaciones, además de una dedicación continua y permanente en lo que es el mundo académico. Eso me ha llevado a atesorar experiencia y conocimiento en áreas fundamentalmente de derecho público. Estamos hablando de que poseo en la actualidad un máster en Derecho y Relaciones Internacionales, de igual forma maestrías en Ciencias Políticas, en menciones Politología, y de igual forma también en mención en Relaciones Internacionales, maestría en Derecho Constitucional, maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública, amén también de una cantidad apreciable de especialidades sobre la materia constitucional, y por demás también dedicado a una labor docente intensa desde el año 1990, el mes de febrero del 1990, hasta la fecha hemos estado ligados al mundo académico. En la actualidad, desempeñándome como profesor de grado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en los ámbitos también de Derecho Público, Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público. Además, también en la coordinación de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, de la cual también soy docente en el ámbito de Derecho Procesal Constitucional 1, Procesal Constitucional 2 y la teoría general del Estado. He estado también ligado al tema de conferencias en diversos países, Panamá, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, de igual forma España, Uruguay, entre otros países en donde hemos tenido también una participación importante en esta temática. Hemos producido en el ámbito de desarrollo de obras jurídicas, fundamentalmente en la materia constitucional, un manual de derecho constitucional, 2 tomos de jurisprudencia en materia de amparo, y de igual forma también algunas recopilaciones importantes en materia de la ley 155-17 sobre lavado de activos, y también el denominado llamado Códex Constitucional, que reiteramos se trata de una recopilación que trata de integrar toda la normativa, no solamente nacional, sino además también internacional, sobre la temática de referencia. En nuestra experiencia hemos ungido, y desde el punto de vista de la sociedad civil, en lo que es la representación del mecanismo de reportes independientes de la Alianza de Gobierno Abierto, para monitorear y darle seguimiento al activismo estatal en relación, o sobre todo gubernamental, en relación a lo que son las políticas de gobierno abierto durante los años 2014 al 2017. En la actualidad me desempeño como director de publicaciones también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, secretario de Educación y Cultura del Colegio de Abogados y presidente de una entidad de sociedad civil que se llama Fundación Justicia y Transparencia, desde donde nosotros hemos encaminado a partir de lo que es ese dilatado proceso, y por eso podemos decir que somos un testigo de sección de primera línea de todo lo que ha sido el proceso de reforma constitucional en la República Dominicana, no solamente por muchas acciones que hemos desarrollado y que hemos llevado a cabo en muchísimos ámbitos a nivel de amparo y a nivel de acciones de inconstitucionalidad, sino que hemos tenido un dilatado proceso de participación en toda esta temática, desde lo que fuera en aquel entonces los aprestos o los inicios que tuviera el presidente Fernández en el año 2006
2007, para ir trabajando en lo que era la denominada llamada consulta, que fue el inicio de lo que posteriormente fuera la reforma constitucional del 2010. En aquella ocasión podemos decir que como fundación fuimos la primera que sometió una propuesta amplia para lo que posteriormente sería la reforma a la Constitución en la República Dominicana. Todo ello pues de manera sostenida, participando en lo que fueron pues las posteriores discusiones que dieron como resultado al 2010 por lo que fuera esa Constitución, y lo que nos llevó sin duda a unos estudios doctorales que ya veníamos desarrollando en la fecha en una universidad española, a desarmar lo que era pues nuestro trabajo de tesis doctoral, imbuido en esa experiencia y en ese seguimiento, y a conformar lo que posteriormente fuera en el mes de diciembre del mismo año 2010, lo que fuera pues nuestra obra, el Manual de Derecho Constitucional, que sirve hoy como libro de texto en muchas de las universidades de la República Dominicana, y que recogió pues... Han concluido los 5 minutos, tiene 2 para que concluya. Perfecto, y que recogió lo que fueron esas experiencias. Recuerdo pues un capítulo que le integramos en donde estaban pues las novedades, los escollos y los retos que traía consigo esa reforma constitucional, una posición que desde ya pues veríamos algunas orientaciones en el tema eventualmente de la reelección, de igual forma pues también lo relativo al aborto, y concomitantemente reiteramos como Fundación Justicia y Transparencia pues hemos radicado acciones de inconstitucionalidad, lo que fuera la del Código Penal, por las causales del tema del aborto o por los vicios de forma que tuvo este código y que posteriormente fue acogido, sobre la reforma constitucional, sobre el tema de Loma Miranda, de igual forma pues también de las cuevas de la maravilla, del tema de la internet, entre otros tantos casos que son ampliamente conocidos, porque somos un libro abierto en ese sentido. Y dejo entonces pues la apertura de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Magistrado Rodríguez. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Potentini. Una pregunta que ya he hecho en otras ocasiones y me gustaría saber su punto de vista, sobre todo con el amplio legajo que tiene en materia constitucional. Nuestro Tribunal Constitucional ya cumple 7 años, evacuando una cantidad enorme de sentencias importantes. Y quisiera saber su parecer sobre 2 de ellas que usted pudiera considerar íconos y opinar sobre ellas mismas, sobre qué han aportado al país y su opinión profesional al respecto de ellas. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un tribunal por demás, como se aprecia, corrector de injusticia, pero evidentemente que con una carga altamente de lo que es el componente político, toda vez que procura lo que es ese equilibrio, ese control entre los poderes. Hasta el momento pues ha dado más de 3.000 sentencias. 3.000 sentencias que mayoritariamente las mismas se corresponden con lo que es la temática del amparo. Porque si vamos a ver el artículo 185 en términos de lo que es la competencia de los diputados, los senadores o la parte de lo mismo que se corresponden para que pudieran radicar un recurso de inconstitucionalidad del propio presidente de la República, vamos a observar que no creemos que haya ningún caso que haya sido propuesto a partir de lo que es esa realidad en principio. De ahí que nosotros vamos a apostar por lo que sería pues una acción menos restringida, una acción más popular, más amplia en esa materia. Pero vamos a ver también que las propias estadísticas del Tribunal Constitucional en materia de acciones de inconstitucionalidad no creo que sobrepasen las 200 sentencias. De igual forma el conflicto de competencias, si acaso 30 o 10 sentencias, no creo que tengan más de 40 sentencias lo que es el tema de los tratados internacionales. El control preventivo, y más aún tampoco vemos que haya esa cultura ni ese seguimiento con lo que es la revisión de decisiones jurisdiccionales que se ha planteado aquí. Creo que solamente justifica la propia existencia del Tribunal Constitucional, de esas 3.000 y tantas sentencias, lo que es el tema de los amparos. Pero para concretar y irme ya a lo que es su pregunta, para mí la sentencia más emblemática, en este caso de más trascendencia para la República Dominicana, son 2 sentencias
sentencias que se dieron una detrás de otra, la sentencia 167-13 y la sentencia 168-13. La primera trae consigo lo que es en la denominada llamada ratio decidendi, lo que son los fundamentos que llevan al juzgador a tomar una determinación, una protección importante en el tema de Loma Miranda, en ocasión de que se radicara una acción de amparo en La Vega y que posteriormente la misma llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, imbuido de lo que son las capacidades que le acuerdan los principios rectores en el artículo 7 y los 13 numerales que tiene de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, haciendo uso de la oficiosidad en ese proceso de discusión y de ampliación, en esos razonamientos, pues le dio la connotación al medio ambiente que me llevó posteriormente a argumentar frente al Tribunal Superior Administrativo lo que eventualmente era el tema de Loma Miranda en relación a el precedente constitucional con un amparo preventivo que eventualmente se pudiera estar irrumpiendo y en el que obtuve ganancia de causa a partir de esa realidad que planteaba esta sentencia y que me ha servido como foro y como luz para ese activismo y ese seguimiento que hemos venido dando como sociedad civil a lo que es ese deber fundamental que hoy por hoy recoge también el artículo 75 de la Constitución de la República en los temas referidos al medio ambiente como un derecho difuso que nos atañe y que nos importa a todos. Eso lo radicamos también y lo planteamos ya recientemente en otro amparo que nosotros pues radicamos en relación a la protección del tema de la explotación minera que se estaría pretendiendo que sea planteado en la provincia de San Juan de la Maguana. Esa para mí, reitero, es trascendencia porque es esa protección integral que se le da con ese precedente vinculante que hoy por hoy le aguarda o tiene el Tribunal Constitucional y que eventualmente pudiera devenir ese precedente vinculante o los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional en que la República Dominicana devenga a nivel de lo que es el derecho en una especie de Torre de Babel, porque tenemos ese inconveniente que no es ni siquiera el dispositivo, sino que estamos hablando que a la hora de considerar o de pensar en un precedente vinculante irradia todo el entorno, todo el enfoque de lo que es la justicia y por qué no el derecho. Estamos, si se quiere, reescribiendo el derecho con esa cantidad significativa de sentencias. Y pasamos entonces a la 168-13, que reiteramos es la que traza, si se quiere, la ruta crítica. Posiblemente los jueces sin planteárselo, sin proponérselo, destaparon una caja de Pandora y al retroactuar en relación a algunos aspectos de la misma sentencia, pues se fueron al 1929, posiblemente con una cantidad de personas que ni siquiera existían, que estaban muertas. Y esto pues trajo a nivel internacional una discusión en el orden constitucional, en la materia de los derechos humanos, que en alguna forma trató de arrodillar al Estado dominicano, pero lo cierto es que es trascendente y que es una sentencia que trajo consigo lo que hoy por hoy es el inicio en la República Dominicana de que el gobierno, de que el país, de que el Estado como nación tenga que pensar en instaurar una política migratoria como lo ha venido haciendo y como pudo en la actualidad, pues desechar un pacto no migratorio, no solamente porque se consideraría lesivo al interés nacional, sino porque hemos venido desarrollando una práctica que hoy por hoy en materia migratoria ha sido reconocida a nivel internacional en materia de derechos humanos y que estamos haciendo definitivamente una labor trascendente, importante en esa materia y que en gran medida se corresponde con ese despertar que trajo esa sentencia y que tantos inconvenientes o problemas le ha traído a la República Dominicana. Muchísimas gracias. Pregunta. Diputada Castillo. Buenos días, abogado Trajano Potentini Adames. ¿Puede usted referirse a la competencia del Tribunal Constitucional para tratar conflictos de competencia entre los poderes públicos? Mire, la competencia del Tribunal Constitucional viene dada en principio en los términos, o de la combinación, es el enfoque didáctico que yo le doy, viene de la combinación de lo que son los artículos 184 Correcto. hasta el 189. Ese articulado recoge en lo que eventualmente no solamente son las competencias, si se quiere, de carácter sustantivo, que están implícitas o explícitas en el artículo 185 y 3 numerales con el control preventivo, con la acción directa de inconstitucionalidad, pero además también con los conflictos de competencia y posteriormente entonces con lo que es una reserva de ley que trae consigo el numeral 4 y que le manda al legislador adjetivo a que desarrolle los otros componentes
componentes que en materia constitucional tienen que ver con la materia y que lo ha sido entonces la ley 137-11, posteriormente modificada unos días después por la 145-11. En esta ley entonces se desarrollan no solamente los componentes sustantivos, sino que además tenemos ahí también de manera especial los otros componentes que le atañen al Tribunal Constitucional y que están en los términos del artículo 184, cuando dice que es el garante de los derechos fundamentales, pero además de la supremacía constitucional. De ahí entonces que le corresponde la temática del 188, que es el control difuso por un lado, y el tema de los derechos fundamentales con lo que es la decisión de decisiones jurisdiccionales por un lado, y también toda la temática no solamente del amparo en el artículo 70, 71 y 72, con el habeas data, el amparo y lo que es el habeas corpus. Ahí se recoge todo lo relativo a esa ley orgánica que eventualmente pues también tiene que ver con el componente orgánico del Tribunal Constitucional en lo que son las incompatibilidades, en lo que es el quórum y otros componentes que tendrán, ojalá que en una eventual reforma pues tengan que ser considerados. La materia del conflicto de competencia, reitero que estamos hablando de prácticamente todo el activismo en materia del Tribunal Constitucional pues se da a puerta cerrada. No hay pues ese laborantismo, no hay ese seguimiento, salvo lo que es mandatorio, que es la acción de inconstitucionalidad, en donde lo que se va a incorporar por la lectura, lo que son unas conclusiones por la solemnidad que esto implica, porque es lo más trascendente en el tema del control, si se quiere, del equilibrio de los poderes públicos. Ese componente que hoy por hoy pues se llama acción de inconstitucionalidad, es donde único se hace audiencia. El resto es facultativo por parte del Tribunal Constitucional, entonces lo que hace una audiencia a puerta cerrada, donde manda a buscar los cabezas de las instituciones estatales que tienen el conflicto y que, reitero, hasta ahora es lamentable que tengamos apenas una cantidad mínima de casos y que no haya esa tradición, no haya pues ese activismo de ese procedimiento que se dé frente a lo que es el presidente del Tribunal Constitucional con un plazo de apenas unos 2 meses para lo que sería el fallo, la intrusión y el proceso de todo esto de conformidad con uno de los principios rectores de la justicia constitucional, que lo sería la celeridad. Hay un caso de conflicto de competencia, emblemático por demás, con el que eventualmente pues no necesariamente estaríamos de acuerdo, que es el distrito municipal de Higüey, un caso que dimos algún seguimiento en algún momento, de Verón y de Higüey, que es uno de los que recuerdo, pero fuera de ahí no es que haya un laborantismo importante en esa materia. Bien, regularmente cuando se aspira a escalar en un cargo público, se pretende llevar una agenda de desarrollo, ¿verdad? Yo le quiero preguntar, identificado usted con los temas que más lo apasionan, ¿cuál sería su agenda o propuesta en caso de que usted sea electo como juez del Tribunal Constitucional? ¿Cuáles reformas impulsaría? El Tribunal Constitucional no hay duda de que necesita de una reingeniería. Y necesita de una reingeniería porque aquí hay algo que todavía en modo alguno ni siquiera hemos advertido. Estamos hablando del propio diseño del Tribunal Constitucional, sobre todo a partir de lo que son esas aterradoras estadísticas que hoy por hoy pues hacen el planteamiento de que solamente el 90% de toda la actividad de ese Tribunal Constitucional pues se concentra en la materia de amparo. El Tribunal Constitucional, en los términos del artículo 184, y es donde yo creo que hay un diseño ahí que estaría defectuoso y que no hemos vertido, no hemos despertado, toda vez que no conocemos ese manejo de esa gimnasia constitucional, de ese ejercicio al que hacía referencia Juan Bosch cuando decía que los derechos son como una tubería, si no se usan se tapan. Como no hemos despertado y como no hay ese enraizado constitucionalismo en la República Dominicana, pues tenemos el inconveniente de que no sabemos que todo lo que ha emanado, todo lo que ha dado el Tribunal Constitucional constituye erga omnes, con un carácter general, un precedente vinculante. El Tribunal Constitucional ha reescrito el derecho, todo lo que sea una violación a lo que es un precedente vinculante en materia constitucional implica que te pueden, con un rango equivalente al de la propia Constitución, echar por la borda lo que ha sido esa cláusula o esa juridicidad que ha hecho referencia el presidente de la Suprema Corte de Justicia en otros ámbitos aquí. Esa cláusula de Estado de Derecho o de Estado legal te la puede echar por la borda porque no sabemos lo que es el derecho en la actualidad. Entonces creo que es una exageración y tendrá que ser contemplado en una eventual reforma el que no todo lo que tenga el Tribunal Constitucional, porque no todo necesariamente tiene esa relevancia y trascendencia constitucional, a que hace referencia el artículo 100 para
inadmitir o admitir, por ejemplo, la materia del amparo. Entonces estamos hablando que cada vez que el tribunal produce una sentencia que, reitero, no es ni siquiera el dispositivo, estamos hablando de la ratio decidendi, que puede estar en 1, 2, 3, 50, 60 o 70 páginas y que tiene un componente ampliamente discrecional. Todo constituye un precedente vinculante y, reitero, estaríamos entonces reescribiendo el derecho. El diseño, por ejemplo, de Perú es que no todo es precedente vinculante, sino que pudiéramos limitarlo a las cosas trascendentes que normalmente vienen dadas en función de lo que es la acción de inconstitucionalidad, o serán aquellas sentencias que consideren ellos de principio o que la misma pudieran tener como resultante, esa sentencia pudieran tener como resultante entonces lo que eventualmente sería señalar si la misma constituye o no un precedente vinculante. Lo tienen en su modelo los peruanos y tendremos nosotros que considerarlo porque no sabemos en la actualidad real y efectivamente qué es el derecho. Entonces estamos hablando que el 90% de los amparos, que tiene un sinnúmero de características de la celeridad, de la informalidad, de la rapidez, un amparo aquí le celebran un cumpleaños no solamente en su primera etapa como acción, sino también como recurso ante el Tribunal Constitucional, y los fallos se mueren, los fallos se duermen. Estamos denaturalizando la esencia del amparo, entonces tendríamos que considerar también una especie de división en sala y que no tengamos para todos los temas del Tribunal Constitucional lo que se cubra un agravado de que tiene que haber 9 gente. Eso hace inoperante el Tribunal Constitucional con temas que no necesariamente tienen esa trascendencia y que necesitan de una oportuna solución. Gracias. Diputado Camacho. Honorable doctor Potentini, ¿qué significa para usted el carácter vinculante de las decisiones tomadas por el TC? Un término muy de moda, todo el mundo habla que son vinculantes, que no son vinculantes. ¿Qué significa para usted ese carácter vinculante de las decisiones tomadas por el TC? Bueno, lo que hemos venido expresando, que son erga omnes, que son extensivas para todo el mundo, que tienen un efecto, en este caso general, que irradian toda la norma, que son equivalentes en lo que es nuestro esquema de fuentes. Yo diría que como fuente pues está reposicionada la jurisprudencia constitucional por encima del resto de la fuente. Son equivalentes en lo que es la denominación que no solamente diera la Suprema Corte de Justicia, en función de su capacidad que tuviese en aquel entonces de control concentrado de la constitucionalidad como justicia de excepción en los términos del artículo 67 en la parte final de la Constitución anterior del 1994, sino que se corresponden entonces con el denominado llamado bloque de constitucionalidad, esas decisiones que son dadas por ellos y que en esa tesitura las mismas entonces comprometen todo el accionar judicial con algo que tiene que ser respetado, con algo que tiene que ser oponible y observado como responsabilidad inherente incluso a los poderes públicos. De eso estamos hablando cuando hablamos de esa capacidad que tribunal alguno tiene, salvo el Tribunal Constitucional, y por eso ya hoy no podemos hablar ni siquiera de poder judicial, sino de poder jurisdiccional, porque es la instancia última, es la instancia de cierre y que tiene evidentemente que la capacidad de revisar pues la sentencia de la propia Suprema Corte de Justicia. Por eso, más que hablar de choque de trenes, en la actualidad se está hoy hablando de lo que es el denominado, y tendrá que ser considerado y asumido por la clase política en la República Dominicana, de lo que es el constitucionalismo dialógico o la justicia dialógica, tratando de buscar que se puedan atenuar esas tensiones que existen entre el constitucionalismo y la democracia. Se dice o se entiende que hoy nadie debe tener la capacidad de ser una instancia de cierre porque los diputados y senadores pues son los más democráticos de todo el quehacer judicial o de todo el quehacer democrático de la República Dominicana, porque es por voto. Y entonces se está planteando que en ese ejercicio de justicia dialógica, como ha pasado en algunos países, por ejemplo los canadienses, lo que tienen es la cláusula del no obstante, aun cuando un tribunal constitucional o cuando una jurisdicción investida de la capacidad, como una Suprema Corte de Justicia, de conocer el tema constitucional, cuando le manda un rayazo a un Congreso, el Congreso tiene la última palabra y dice, no obstante tal o cual situación, yo entiendo que esto debe continuar vigente, salvo en la temática de derechos humanos y otras materias que pudieran considerarse o verse como trascendentes. Magistrado Vidal, muchas gracias. Hace 4 minutos que el tiempo se agotó. Muchísimas gracias por su comparecencia y mucha suerte.